cuando quiera. Dale, cuando quieras, Leandro. Vamos a hacer como el otro día, ¿no? Arrancás hablando y después cada uno que quiera intervenir o preguntar, ¿no? Hacemos Dale, abierto como el dale. otro día, que estuvo bueno. Hagamos así entonces. Bueno, buenas tardes, antes que todo, perdón por estos minutos que la tecnología me supera a veces. Sí, a todos. Me he quedado solo acá y no sabía cómo solucionarlo, así que bueno, fui por el teléfono. Muy bien. Nada, primero agradecer, digamos, en tu persona a todo el colegio de abogados ahí de La Luz Avellaneda, una oportunidad muy linda y celebro, digamos, que estos encuentros, por más que no sean presenciales, como quizás nos gustan más, están buenos para hacerlos en esta modalidad, porque siempre algo rescatamos de estos encuentros y nos suman a todos. Tanto una parte como la otra siempre se lleva algo de estos encuentros. Bueno, y entrándonos, siguiendo con la temática que el otro día había hablado la doctora Topalián, me toca a mí dar la etapa de ejecución, y yo quiero hacer algunas aclaraciones respecto a la etapa de ejecución antes de meternos de lleno en ella. La etapa de ejecución es, como bien dice el título, o como lo presentó Gabriela el otro día, es la última etapa del proceso penal. Nosotros a grandes rasgos lo dividimos en tres, digamos, etapa de instrucción, etapa de juicio, y la última etapa es la etapa de ejecución. O sea que cuando nosotros o cuando yo hable de la etapa de ejecución, siempre me voy a estar refiriendo a aquella persona que está privada de libertad o no, ahora veremos, pero que ya tiene una sentencia firme. Una sentencia penal firme quiere decir que no hay posibilidad de recurrir esa sentencia, que ya está firme, ya sea en primera instancia o quedó firme en segunda instancia, o por casación o por la corte, la sentencia está firme, no hay posibilidad recursiva alguna. O sea, una vez que la sentencia, sea 3, 4, 5, 6 años y medio de más, está firme, ahí empieza la intervención del juez de ejecución. Eso me parece una aclaración importante, porque, digamos, los jueces de ejecución no trabajamos con aquellos que están procesados y por lo tanto prima el principio de inocencia. O sea, nosotros trabajamos con gente que ya está condenada. A esto le sumamos, y después ya nos metemos, también las condenas en suspenso, por eso dije privado de libertad o no, con medidas de seguridad también llevamos, arrestos domiciliarios y demás. Es un poquito el panorama que vamos a hablar en la ejecución. Para ubicarnos en lo que es la ejecución de la pena privativa de libertad, cortito y hacer así no los aburro, como una introducción en el marco legal de lo que es la ejecución de la pena privativa de libertad. Sabemos que, digamos, nuestra Constitución desde 1853, el único, digamos, ítem referido a las personas que estaban privadas de libertad estaba en el artículo 18, que hoy continúa, cuando decía y dice que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad, no para castigo, y aquel juez que sea responsable por usar, digamos, la cárcel para castigar va a responder con todas las consecuencias legales al respecto. Esa es una norma que estuvo vigente por más de 100 años, hasta, digamos, la reforma de 1994. Todos recordarán, política en el medio, Menem, Alfonsín, Pacto de Olivos para reforma de la Constitución, reelección y demás. La reforma se produce en el año 1994. Y en el año 1994 hay un cambio de paradigma con esta reforma en el tema de las penas privativas de libertad. ¿Por qué hay un cambio de paradigma con esta reforma? Porque se incorporan como parte integrante de la Constitución, de nuestra Constitución Nacional, 11 pactos de derechos humanos a la letra misma de la Constitución. A través del artículo 75, inciso 22, los constituyentes incluyeron como parte integrante de la Constitución Nacional estos 11 tratados internacionales que versan sobre derechos humanos. Y estos tratados que nos hablaban de derechos humanos y demás, nosotros en nuestra etapa rescatamos principalmente 2, 3, que nos hablan pura y exclusivamente de la ejecución de la pena privativa de libertad. Pero ¿por qué era tan importante, digamos, estos tratados? Estos tratados
Estoy hablando del Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra la Discriminación. Todos esos están incluidos, y lo miramos, son 11 pactos, en el artículo 75, inciso 22. Y fueron importantes, ¿por qué? Porque nos empezaron a marcar pautas en las cuales se debía adaptar las penas privativas de libertad. Por ejemplo, ¿cuál era la finalidad cuando el Estado ponía preso a una persona? ¿Cuál era la finalidad que tenía que cumplir poniéndola presa? Nos hablan de derechos a condiciones carcelarias dignas, prohibición de tratos inhumanos, crueles, degradantes, alojamiento, por ejemplo, separado entre procesados y condenados, entre niños y adultos, entre mujeres y varones. Todos esos fueron los primeros pasos para ir mejorando lo que era lo relativo al trato de las personas y a los derechos de las personas que estaban privadas de libertad. Como consecuencia, digamos, de la incorporación a la Constitución Nacional de todos estos pactos y de estos tratados internacionales de derechos humanos, la primera norma que se dicta al respecto y específicamente ejecución es la norma 24660, que es la Ley Nacional de Ejecución Penal, la dicta el Congreso de la Nación allá por el año 96, es decir, 2 años después de la incorporación de todos estos tratados internacionales, y con base, obviamente, en 2 de los tratados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto de San José de Costa Rica, y también con mucha base en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que hoy llamadas reglas Mandela, ¿verdad? O sea, todo eso es un combo para el nacimiento de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la 26660, que vino a nivel nacional a reemplazar al decreto del año 58, el decreto 412 del 58, que era el que regulaba hasta ese momento las condiciones de detención, los derechos y deberes de las personas que estaban privadas de libertad. En el último artículo de la ley, la 24660, digamos, se invitaba a todas las provincias y demás a adherir a dicha ley nacional. Obviamente, la provincia de Buenos Aires, en su rebeldía, en su faz, digamos, de querer ser pionera y demás, no adhirió a la ley nacional, pero ¿qué hizo a su vez? Creó su propia ley. La provincia de Buenos Aires creó en el año 99 la ley de ejecución de la pena privativa de libertad. Ley es la 12.256. Vino a reemplazar una ley muy vieja, de años A, en el cual fue absolutamente revolucionario. Entonces, el marco normativo en cuanto a la ley específica en la ejecución de las penas privativas de libertad, hoy en la provincia de Buenos Aires, está dado por la ley 12256, pero sin perjuicio de ello, algunos aplicamos la 24660 cuando es más beneficioso la norma que está regulada en la ley nacional. Eso a nivel ley. Después, obviamente, el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires nos determina claramente a los jueces de ejecución cuáles son las atribuciones. En las primeras partes, en el artículo 25, nombra una serie de ítems en el cual determina cuáles son las funciones del juez de ejecución. Intervenir en los incidentes de ejecución, conceder libertades condicionales, hacer respetar los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia, intervenir en las medidas de seguridad de mayores de 18 años, conceder arrestos domiciliarios. Todo eso está determinado específicamente en el artículo 25 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Y específicamente en la última parte, en el libro 5 del Código Procesal, está toda la parte incidental, cómo se debe hacer una parte incidental en la etapa de ejecución. Desde cuándo se recibe la sentencia a lo que uno va a hacer, que después, adentrándonos más, ya lo vemos cuando hablemos un poquito de las incidencias o los derechos, deberes que tienen las personas que están privadas de libertad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Dado el marco normativo, digamos, de lo que es la
las normas que rigen la ejecución de la pena privativa de libertad, me parece importante que, digamos, porque es una etapa del derecho penal en la que no todos la conocen, o la menos conocida, por decirlo de alguna manera, es importante establecer dentro de la ejecución cuáles son los principios que debemos respetar en la ejecución de las penas privativas de libertad. Son varios los principios, no sé, si uno se pone a leer, hay muchísimos autores que hablan de distintos principios, pero por lo general se coincide que hay 4 o 5 que son aquellos que no pueden estar ausentes en la etapa de ejecución. El primero de esos principios que rigen la etapa de ejecución es la legalidad ejecutiva. ¿Qué quiere decir la legalidad ejecutiva? El principio de legalidad ejecutiva obviamente deriva del principio de legalidad en el derecho penal, pero al traspasarlo, al traspolarlo a la ejecución penal, quiere decir que toda pena o medida de seguridad debe ejecutarse de acuerdo a lo que dice la ley, y la ley debe ser anterior al hecho que motiva la condena. Perdón. Es decir, que debe estar establecida de antemano, o la ley debe establecer de antemano, cuáles son las características que va a tener el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Es decir, establece el principio de legalidad ejecutiva, cuáles son las reglas de juego que deben regir la relación entre el penitenciario y el Poder Judicial y la persona que está privada de libertad, más allá de los desacuerdos, dejando de lado los desacuerdos que cada uno pueda tener con la resolución judicial recaída. O sea, hablamos de sentencia, como dije al principio. El principio de legalidad en el derecho penal y obviamente en el derecho de ejecución penal tiene como consecuencia la irretroactividad de la ley penal. Todo el mundo sabe, o sabemos y demás, que la ley penal se aplica para adelante. En el derecho, digamos, de ejecución penal, en la legalidad ejecutiva, es exactamente lo mismo. Pero hay una excepción. La excepción es la vigencia de la ley penal más benigna. Por ejemplo, con un ejemplo me parece que va a quedar más claro. Si yo cometo un delito el 1 de enero de 2018 y a ese momento que yo cometo el delito, la pena por el delito de robo era el mínimo era de 4 años, a mí me van a condenar a partir de 4 años. Si después posteriormente se sanciona una ley que agrava esa pena, por ejemplo, el mínimo pasa a ser de 6 años, por el tema de la retroactividad de la ley penal, yo no puedo ser nuevamente sancionado y que a mí el mínimo se me suba a 6. Eso no se puede. La excepción está dada para el caso de que esa ley, en vez de subir, baje el monto de la pena, o sea, que sea beneficioso. Si, por ejemplo, se establece en 3 años el mínimo para mi delito que yo cometí, yo puedo accionar para que a mí se me baje la pena. ¿Se entiende? Siempre, digamos, a favor de la retroactividad de la ley penal. No actúa cuando entra en vigencia una ley penal más benigna. Eso ocurrió mucho con la ley de automotor y demás, que se empezaron a bajar un montón de cosas. ¿Se entendió eso? Perfecto. Perfecto, seguimos. Otro de los principios que rige la ejecución es, nosotros llamamos principio de reserva. El principio de reserva tiene la base en el artículo 19 de la Constitución Nacional y demás, y que dice que el penado puede y debe gozar de todos los derechos que no le son quitados por la sentencia. Es decir, o sea, tiene que gozar de poder trabajar, tiene que gozar de educación, de relaciones familiares, de asistencia psicosocial y demás, salvo aquellas que la sentencia le quita. ¿Cuáles son las que la sentencia le quita? Ustedes, cuando vean alguna sentencia penal, van a ver que condenar a, no sé, a Pacialupo a 5 años de prisión, accesorias legales y costas. Bueno, esas accesorias legales son las que a veces están quitadas, como puede ser la patria potestad, la disposición de bienes entre vivos y demás. Todo eso no se le permite realizar, pero todo lo demás él lo podría hacer estando detenido. Otro de los principios que rige la ejecución es el principio de humanidad, claramente, artículo 18 de la Constitución Nacional, y que se trata de, ni más ni menos que respetar la dignidad de humano que tiene aquella persona que está ocasionalmente privada de libertad.
y esto es que el cumplimiento de la ejecución de la pena privativa de libertad tiene que estar exenta de tratos inhumanos, crueles, degradantes. Y obviamente, como dice el artículo 18, quien tolere o quien permita o quien realice estos tratos inhumanos, crueles o degradantes, va a sufrir aquellas consecuencias que no solamente administrativas para el caso de que lo haga algún penitenciario, sino de índole penal por la denuncia y la posible condena que puede sufrir alguna persona que comete este tipo de vejaciones. Seguimos con los principios, así como RACA. Otro principio de la etapa de ejecución es el de igualdad ante la ley. Que básicamente es que hay prohibición en la ejecución en el cumplimiento de una pena de discriminación por razones de edad, sexo, religión, condición social, pero tiene una particularidad en la cual se acepta una desigualdad, y es ni más ni menos que en la imposición, y es la desigualdad que se puede ocasionar en la imposición del tratamiento penitenciario individual que a cada interno o cada persona privada de libertad se le debe hacer al momento de adquirir calidad de condena. O sea, en un ejemplo, no es lo mismo preparar un tratamiento penitenciario. Un tratamiento penitenciario me refiero a marcar el camino que yo tengo que seguir durante el tiempo que voy a estar privado de libertad. No es lo mismo trazarle un camino a una persona que es primario y quedó por un hurto de una bicicleta, quedó con 8 meses de prisión, a aquel que es 2 veces reincidente con una violación en el medio y demás. O sea, esa desigualdad en el tratamiento, en la imposición del tratamiento penitenciario, deviene como lógica. Entonces, esa es una desigualdad que está permitida en la etapa de ejecución. Otro de los principios fundamentales, diría yo, en la ejecución de la pena privativa de libertad, y de los cuales vamos a ir yendo y nombrándolo de vez en la charla, es el principio de progresividad. Principio de progresividad que es algo así como dividir, digamos, o la duración de la condena debe ser dividida en grados o modalidades de ejecución de distinta intensidad, para que el condenado vaya accediendo de manera gradual de acuerdo a cómo va evolucionando en el cumplimiento de su tratamiento penitenciario individual. O sea, la progresividad es tratar el interno, aprovechando todos los medios que el Estado le da cuando está cumpliendo la pena privativa de libertad, para ir de un régimen más estricto, más cerrado, hacia un régimen más laxo, hasta terminar en libertad, hasta el vencimiento de la pena. Por ejemplo, una diferencia entre las dos leyes que yo nombraba, la ley nacional y la ley de ejecución de la provincia de Buenos Aires, es que la ley nacional tiene mucho más definidas cuáles son los periodos dentro que debe transitar una persona que está condenada a nivel nacional. Ellos tienen dividido la ley 24660 en 4 periodos, que se llama observación, tratamiento, prueba y libertad condicional, y nosotros tenemos dividida la ejecución de la pena en nuestro sistema progresivo en 3 regímenes, que a su vez tienen sus regímenes. El primero es un régimen cerrado, que tiene una modalidad severa y una modalidad moderada. El segundo régimen es un régimen que se le llama régimen semiabierto, con 2 modalidades también, estricta y amplia. Y el último régimen es el régimen abierto, totalmente abierto, donde no hay muros, hay alambres, y demás. De eso hablaba con Slax. Y esto es muy importante que aquellas personas que están cumpliendo pena privativa de libertad lo sepan, porque, por ejemplo, uno de los requisitos para ser incorporado a unas salidas transitorias es estar al menos en un régimen semiabierto amplio. Si yo no estoy incorporado a un régimen semiabierto amplio y el juez no me incorpora por resolución, es un dato objetivo que a mí, como persona que estoy privada de libertad, no me permite acceder a las salidas transitorias. O sea, el régimen de progresividad, obviamente que lo tiene que plantear el Estado en su tratamiento penitenciario individual. Pocas veces pasa esto que
el Estado plantee, digamos, un tratamiento penitenciario individual, y ese tratamiento se vaya realizando de manera perfecta, y ir pasando de régimen cerrado severo a régimen cerrado moderado, semiabierto amplio, y amplio a régimen abierto. Muy pocas veces se da, porque aparte necesitas una pena relativamente larga para poder ir accediendo a los distintos regímenes. Y una cosa que digo de esto es que ese avance en los regímenes no necesariamente tiene que ser secuencial, como yo lo decía recién, sino que se puede saltear. Yo puedo pasar de un régimen cerrado estricto a un régimen semiabierto, por ejemplo, amplio, si lo precisara. Esa es la progresividad. El principio por excelencia en la ejecución, y al que todos tienden y demás, es, todos lo sabrán, la reinserción social. La reinserción social, acá en la provincia de Buenos Aires, no le llaman reinserción social, está por ahí, creo que en el artículo 4 por ahí de la ley, 12256, habla de inserción social a través de la asistencia y tratamiento. Se puede hablar de reinserción, de inserción, de readaptación y demás. Lo que hay que tener en claro de esto es que este principio de inserción, reinserción, como querramos llamarlo, es la finalidad de la ejecución de las penas privativas de libertad. Pero no es un capricho mío decir lo que es la finalidad de las penas privativas de libertad, sino que, agrego, es una finalidad es una finalidad con base en la Constitución Nacional, no me salía, perdón. ¿Por qué? Porque dentro de los 11 tratados de derechos humanos que había sido incorporado a la Constitución Nacional como parte de ellas, y específicamente en el Pacto de San José de Costa Rica y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se establece en los articulados de estos dos tratados que el fin de la pena privativa de libertad es la readaptación social. O sea que la readaptación social, la inserción social o la rehabilitación social es en sí el fin de la pena privativa de libertad, y que tiene jerarquía constitucional. O sea, cualquier método, sistema, resolución que vaya en contra del fin de la ejecución de la pena privativa de libertad podría ser eventualmente declarada como inconstitucional. Y lo que hay que aclarar acá, me parece también, es que esa reinserción social no es una reinserción social para cambiar la moral de la persona que está privada de libertad. Nosotros, la ley no tiende a cambiar la personalidad de una persona que está privada de libertad, sino lo que tiende, se habla de readaptación social mínima o readaptación social hacia la legalidad, es que esa persona que está cumpliendo pena privativa de libertad logre comprender y respetar la ley, para que una vez que vuelva a la vida fuera de los muros, pueda, con las herramientas que le dio el Estado mientras estuvo privado de libertad, pueda reinsertarse de una manera libre, comprendiendo las cuestiones que abarca la ley, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede hacer, cuáles son los límites de la ley, cuáles son las consecuencias que le podría traer volver a cruzar lo establecido por la legislación. Otro de los principios importantes también, me parece a mí, es el principio de judicialización. ¿Por qué digo importante? Porque el principio de judicialización en la etapa de ejecución estuvo muy demorado, a pesar del dictado de las leyes 24.660 y 12.256. Porque fue recién hasta el año 2005 aproximadamente, con un fallo de la Corte Suprema, que fue Romero Cacharane, un fallo de Mendoza y demás, donde llegó a la Corte porque, muy breve lo hago, le habían impuesto una sanción disciplinaria a esta persona en la cárcel de Mendoza. Él apela esta sanción disciplinaria, el mismo director le dice que no corresponde, va al juez de ejecución de Mendoza, le dice que es una cuestión administrativa que no corresponde, y así fue escalando hasta llegar a la Corte. La Corte, cuando analiza, estamos hablando, habían pasado ya 11 años, desde el año 2005, dice: no, señores, esto no es así.
sea, una persona que ingresa a la cárcel no puede perder sus derechos, no puede dejar sus derechos en la reja, tiene que entrar con todos sus derechos ahí. Entonces, el derecho de revisar una sanción disciplinaria en este caso no puede quedar fuera, sino que debe ingresar y debe ser un ejercicio de los derechos de manera plena. Eso era muy importante, después lo veremos si alcanza el tiempo, que la sanción disciplinaria a uno le baja, dando prioridad la conducta, y al bajar la conducta es un obstáculo para obtener las salidas transitorias, la libertad condicional, la libertad civil. O sea, de ahí se empezó a judicializar absolutamente todo lo que pasa dentro de la cárcel. Y de hecho se dice que el juez de ejecución tiene como 4 funciones básicas. Una es, por ejemplo, tomar decisiones de primera instancia. Decisiones de primera instancia significa resolver libertades condicionales, resolver salidas transitorias, resolver libertades asistidas, arresto domiciliario, levantamiento de medidas de seguridad. Eso es de primera instancia. No hay ninguna intervención de otro órgano en el medio. Simplemente él es el primero que decide el resto. Dice que tiene también el juez de ejecución funciones de segunda instancia, como por ejemplo revisar esto que decía recién que pasó en Romero Cacharane, cuando uno le ponen una sanción, si la persona que está privada de libertad la apela, una de las funciones del juez es controlar la legalidad de esa apelación y para el caso que esté mal impuesta la sanción, revocarla. Otra es, los internos tienen conducta y concepto que se les pone trimestralmente. Si yo no estoy de acuerdo con mi conducta, con mi concepto, puedo apelar y el juez de ejecución las puede también revisar. Tiene funciones también de conocimiento del juez de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad penitenciaria debe siempre comunicarle al juez, no sé, un traslado de un interno, si va a ir esposado o no, dónde lo van a llevar, entre otras cosas. Y tiene funciones también de poner en conocimiento de otros órganos que están relacionados con el Poder Judicial, como el Servicio, el Ministerio de Justicia o lo que sea, aquellas cuestiones o que él cree que están bien o que se pueden mejorar en sus permanentes recorridas que hacemos, paréntesis, hoy suspendidas hace 1 año y medio por la pandemia, por las unidades penitenciarias. Y para no extenderme más en esto, el último principio que para mí es fundamental es el principio de inmediación en la ejecución. ¿Esto qué significa? Que uno debe estar en contacto, uno como juez debe estar en contacto permanente, no solamente con el interno, en esto de visitarlo, ir a las cárceles, preguntarle, sino también con la autoridad penitenciaria. Entonces hay que formar como un equipo en el cual se pueden ir solucionando de manera mucho más veloz y quizás con menos complicaciones todas las cuestiones que se puedan suscitar, no sé, en pedir algo a la unidad, y si uno no tiene inmediación, no tiene comunicación con la autoridad penitenciaria, a veces es engorroso. La tecnología, esto lo agrego yo, la tecnología ha ayudado bastante, si bien se perdió el contacto físico, la tecnología con la inmediación ha ayudado bastante en esto de requerir uno un informe y sabiendo que al minuto lo tiene y que a los 10 minutos lo puede tener de vuelta contestado. ¿Cómo vamos ahí? ¿Se aburrieron? No, bien. Claro, esto que decías recién, porque antes nada, trasladaban el interno a tribunales y eso, ¿no? Había que esperar Antes era así, vos esperabas sentado en el sillón que venga el interno. Claro. Eso es la antigüedad pura, bueno, por lo menos en mi manera de ver la función. Y de hecho nosotros salimos mucho a entrevistar los internos porque no solamente nos sirve a nosotros de ponernos en contacto con ellos y escucharlos y tratar de solucionarles sus problemas, sus inquietudes, no sabés la cantidad de problemas que uno soluciona estando en la unidad. Estando allá, claro. Sí, porque puerta de por medio está quien hace los informes técnicos y a él le dijeron una cosa, a mí me informaron otra, entonces yo voy y lo charlo directamente ahí y la cuestión queda ya solucionada, queda zanjada, y eso está muy bueno. Y aparte, uno ve no solamente a uno, ve a un montón de internos que por ahí tenés a tu disposición, y el lado económicamente visto, digamos, uno le saca un peso al servicio que es trasladar quizás un interno que a lo mejor lo tienen que levantar a las 4 de la mañana y llega al juzgado a las 3:30 de la tarde,
sin haber comido, sin haber bebido nada. Claro, y además un costo enorme, ¿no? También para el Estado. Un costo enorme para el Estado dando vueltas, teniendo en cuenta que hay unidades que están a 600 kilómetros. Claro. Yo tengo que tener un habeas corpus con uno, o un pedido de traslado con uno, o algo del estilo. No está bueno que lo traigas acá un ratito, son 5 minutos. Hoy por hoy lo hacemos se hace vía medio electrónico, que la Corte autorice y demás. Pero si no, digamos, las recorridas que uno hace en esta iluminación no son solamente en el urbano. Uno sale, agarrás 3-4 días el auto y te vas a Sierra Chica, vas a Alvear, Villeta, Bahía Blanca, seguís por todos esos lados y vas haciendo, bueno, después cuando venís acá es otra cosa la cantidad de trabajo que hay, pero digo, a mí eso de la inmediación me parece muy importante porque también uno, algo de decir que no es común que los internos vean a un juez en la cárcel. Digamos, es como, usted es él, sí, claro, sí. sí. Bueno, entonces ahí empieza a relajarse, porque a lo mejor estuvieron un tiempo largo como procesados y demás, y nunca vieron, digamos, a quien los condenó o demás. Digo, pero la función de los jueces de ejecución te tienen que ver, te tienen que conocer, y vos tenés que hablar y estar ahí para ver lo que se precisa o no. Después está la parte que uno tiene que resolver, ¿no es cierto? Poder resolver. Eso es otra cosa. Pero digo, en el tema de la inmediación, es absolutamente necesario para mí estar presente ahí, para despejar dudas y para que ellos ganen en tranquilidad y saber que alguien tiene atrás que los escucha. Esto uno no lo hace solo, ¿no? Hay digamos, gente de juzgado, uno solo no podría, obviamente. No, eso está muy bien, muy bien. Están callados todos, no preguntan nada. Para mí es un tema nuevo, Leandro. Yo desconozco absolutamente, así que no sé, quizás se le pasa al resto también. Es un tema muy específico. Voy a hacerle sí, es específico el tema, pero tal vez quizás estaría bien explayarse un poco más respecto de lo que es el tratamiento penitenciario, porque como es justamente un tema muy específico, no sé, Lean, ¿qué te parece? No sé si todo el mundo sabe que en realidad vos cuando tenés una condena firme y un determinado tiempito, ¿no? A los 2 días no, pero más o menos qué demora, cuándo ingresás, cómo así sucintamente, ¿no? Pero cómo es el avance en las distintas etapas de ejecución. Dale. Sí. Lo hacemos. El tratamiento penitenciario es... Perdóname, Lean, hay una pregunta igual, más allá de cuánto tiempo se considera razonable que un interno esté en el régimen abierto previo a acceder a la condicional. Es que no hay un tiempo razonable, porque si vos podés acceder a un régimen abierto, vos tenés una condena larga, ponele, y podés acceder a un régimen abierto a los 5 años y demás, y tenés 15 por delante, no hay tiempo estimativo porque la libertad condicional tiene un plazo mínimo, entonces al menos vas a tener que cumplir todo ese plazo para poder acceder. O sea, no hay un plazo preestablecido que vos tenés que estar 2 meses y podés pedir libertad condicional. Y lo que le digo a la doctora que pregunta, al doctor, es que no necesariamente para estar en libertad condicional o para gozar de algunos beneficios o derechos que trae la ley de ejecución, tenés que pasar secuencialmente por todos los periodos que yo mencioné. No es necesario que vos pases primero por régimen abierto para obtener la libertad condicional o las salidas transitorias o la libertad asistida. No es un requisito de los que legalmente establece ninguna norma para todos los derechos que están en la 12250. Volviendo a lo que vos me habías preguntado, y si no quedó claro, que repregunte la doctora, pero creo que sí. Yo te reproduje la pregunta ahí para... El tratamiento penitenciario es cómo o qué es lo que yo tengo que hacer durante todo el tiempo que va a durar mi encierro. ¿Quién me lo hace al tratamiento penitenciario? ¿Lo hago yo?
No, en parte se me escucha, pero no lo hago yo. Una persona, dijimos, es condenada, ingresa, pasa de una comisaría a una unidad penitenciaria, y en las unidades penitenciarias funcionan los grupos de admisión y seguimiento, los famosos GAIS y demás, que son grupos de admisión y seguimiento que, esto lo pongo entre comillas, dentro del término de 30 a 60 días, deberían evaluar a la persona que está entrando como en calidad de condenada y proponer un tratamiento penitenciario. Esta evaluación se hace tomando ciertos parámetros, tomando los parámetros, por ejemplo, el informe del área social tendrá en cuenta si la persona tiene familia, si tiene hijos, si los padres viven, cuánto, si tiene hermanos, todas esas cuestiones que eso lo va a ver el área social. Lo va a entrevistar, el interno va a exponer, y el área social va por su parte a proponer qué hacer en el área social. El área de educación va a preguntarle si tiene los estudios primarios terminados o los estudios secundarios. Para el caso de que no lo tenga, bueno, una de las propuestas de su tratamiento podrá ser, por ejemplo, terminar el nivel primario o terminar el nivel secundario. Respecto al trabajo, va a ser lo mismo. Le van a preguntar si conoce algún oficio, arte, profesión y demás, y en base a eso se le debería dar algo relacionado con lo que él sabe. Sabemos que las unidades están como con mucha gente, entonces no abundan los puestos de trabajo, entonces muchas veces no sé, yo soy albañil, si está llena la albañilería o mecánica o lo que sea del sector de taller, me irán a dar primero, no sé, fajina para barrer el pabellón, para después incorporarme cuando haya alguna vacante en él. El otro sector, por ejemplo, el sector de legales, va a ver si, por ejemplo, ha tenido otra causa anterior, cuál es la pena. Todo eso después se va a amalgamar y van a hacer lo que se llama una propuesta tratamental. Entonces, la propuesta tratamental va a consistir en que esta persona trate de afianzar sus vínculos con su hija, que tuvo cuando él tenía 19 años y actualmente no tiene vínculo, entonces vamos a trabajar sobre ese aspecto. Lo social propone eso. Respecto al nivel de educación, como esta persona no terminó el primario, sería bueno que termine el primario, que pueda encontrar un trabajo dentro de la unidad que lo ayude afuera, y el aspecto psicosocial, decir que, bueno, en virtud del delito, esta persona podría ser y demás, un tratamiento acorde a lo que planteen los profesionales que lo van a hacer. Entonces, sí. Lea, discúlpame, ahí te quería parar porque por ahí también es interesante, no sé si todos conocen lo que es el estímulo educativo, y como estás hablando de la educación, de terminar la secundaria o la primaria, tal vez estaría bueno hacer una cápita respecto de eso, del estímulo educativo, Dale, porque sí. Propongo hacerlo al final, cuando hablemos de beneficios y de derechos y demás. Muy así lo hacemos, y aparte es muy cortito. Entonces, todos opinan, cada área en particular opina, y todos amalgaman un tratamiento penitenciario que es lo que yo debo hacer para poder a futuro ir avanzando en todos esos regímenes que hizo, y llegado el momento se me concedan salidas transitorias, libertad condicional. Esto es a grandes rasgos. Después en el medio tenés un montón de cuestiones. Yo no sé si todos saben que aquella persona que está privada de libertad es calificada con conducta y con concepto. O sea, los procesados, por ejemplo, que gozan del principio de inocencia, solamente se los califica con concepto. A los condenados se los califica con conducta y con concepto. Y esto es, te diría que por lo que más se preocupan los internos, y tiene que ver con su tratamiento penitenciario también. ¿Pero por qué es por lo que más se preocupan los internos? Porque o lo ven como la llave que puede abrir la puerta a la libertad, a grandes rasgos, ¿cierto? ¿Por qué? La calificación de conducta y de concepto básicamente se hace cada 3 meses, es trimestral, se hace en marzo, junio, septiembre y diciembre, y tiene que ver con 2 cosas totalmente distintas. La conducta de un interno, o sea, de una persona que está privada de libertad, tiene que ver, y es absolutamente objetiva, tiene que ver si
cumple con las normas que rigen el orden, la disciplina y la convivencia. Si yo rompo una norma de orden, voy a ser sancionado. Si me peleo con quien convivo, voy a ser sancionado. Y si no cumplo las cuestiones convivenciales con mis compañeros, voy a ser sancionado. La imposición de una sanción trae aparejada que esa nota de conducta solamente no suba. Al no subir la nota de conducta, yo, llegado el momento o cumplido el requisito temporal de determinado beneficio, no me va a alcanzar para poder salir con salida transitoria, libertad asistida, libertad condicional. Mientras que la otra nota, la de concepto, es distinta y ya no tiene que ver con la existencia o no de sanciones disciplinarias, con estos 3 ítems de orden, disciplina y convivencia, sino es más subjetiva y tiene que ver con lo que hablábamos recién, con el cumplimiento de los objetivos fijados en el tratamiento penitenciario. ¿Se entiende? O sea, si a mí me dicen que tengo que estudiar y no estudio porque no tengo ganas, porque no me da la gana y yo estoy en contra. Se quedó sin señal, parece. Sí, ahora le voy a preguntar, porque como está ahí, a ver. Ahí se te cortó, Leandro, justo. Sí. Se cortó justo. No, decía que iba a contar una anécdota de esto que contaba Gaby recién. Estábamos en Urdapilleta una vez, con el doctor Merlín entrevistando, además, esto referido al trabajo y al estudio y demás, y vino un interno que era muy problemático, y él era muy respetado, pero problemático. Lo teníamos justamente nosotros y nos causó risa que nos miramos porque entró, dice, no, a mí no me dan trabajo, no me dan estudio, yo tenía actas, ahí tenemos las actas que se le habían dado y él las había firmado, como que no quería trabajar. Entonces le digo, pero escúchame, si vos tenés acá, no, lo que pasa es que yo la escoba no la agarro. Entonces, me causó como gracia esa cuestión. Que no quería él empezar a trabajar de eso, porque a lo mejor su rol dentro de la unidad no le permitía ser de fajina. Y entonces, todas esas cuestiones después se evalúan. Cuando viene el informe técnico-criminológico para las salidas transitorias, va a decir que no trabaja. Entonces, eso le puede costar la salida al mundo exterior. O sea que otra cosa es cuando, digamos, yo quiero trabajar y no puedo porque no hay lugar. Eso obviamente se evalúa de otra manera, no es lo mismo que una negativa a trabajar, estudiar, nada. Leandro, ¿y quién evalúa? ¿Quién hace esos dictámenes de alguna manera? Los dictámenes son, los hacen los grupos de admisión y seguimiento, que hay gente del servicio, hay gente del Ministerio de Justicia, trabajadoras sociales, aquellos que son los encargados de la sección de educación, los encargados de la sección talleres, abogados que hacen el informe legal, y después, eso lo elevan al departamento técnico criminológico de la unidad y a La Plata, y son ellos los que firman, digamos, todo tipo de dictámenes que necesite un dictamen. Pero sí, son órganos por separados, especializados, que por mayoría o por minoría determinan la conveniencia o la inconveniencia de incorporar a fulanito de tal a un determinado beneficio. Eso siempre se hace por mayoría. ¿Y vos te tenés que basar en eso para resolver? Sí. No son, digamos, esto se habrá escuchado, los informes técnicos criminológicos no son vinculantes para resolver ningún beneficio, no son vinculantes para los jueces para resolver ningún beneficio, sí obviamente son aquellos que a uno lo ilustran de mejor manera en el devenir diario de la persona que está privada de libertad, porque son ellos los que lo ven todos los días, ven el diario cómo se maneja y demás, no uno, pero muchas veces lo que pasa es que están mal valoradas algunas cuestiones. Esto que yo decía recién, por ejemplo, una persona que quiere trabajar, que quiere estudiar, que quiere hacer un tratamiento psicológico dentro de la unidad, pero no puede porque
no hay lugar en la escuela, no hay lugar para trabajar, y hay una psicóloga para 5 unidades del complejo Varela, por ejemplo, y él no lo puede atender, digamos, eso no puede ser fundamento base para hacer un dictamen negativo. ¿Se entiende lo que digo? Porque vos, como Estado, lo metés preso, le debés dar las herramientas para reinsertarlo, y porque no hay cupo, porque no hay profesionales y demás, le estás diciendo que no a un posible beneficio que, sin duda alguna, en mi caso, resocializa mucho más. O sea, para mí se resocializa mucho más en la afuera que estando privado de libertad, más en las condiciones que se están privadas de libertad. Entonces, muchas veces las valoraciones son malas. Ellos valoran que no trabaja, que no estudia, que no hace tratamiento psicológico o que no recibe visitas, y por eso se dictamina de manera negativa. Pero bueno, no trabaja porque no hay lugar, no es porque el pibe no quiere, no trabaja porque no estudia porque no hay maestros o lo que sea, no hace tratamiento psicológico porque no lo ven los psicólogos, no lo visitan porque hay COVID y nadie puede salir. Entonces, si la fundamentación está bien hecha y uno lo puede, digamos, chequear con lo que tienen, obviamente que son valiosísimos los informes técnicos. Acá hay una pregunta que dice, Leandro Tarrio pregunta, ¿puede ser valorado negativamente que se encuentre en lista de espera a la espera de cupo en el área educativa? En este caso tenía dictamen conveniente, pero me rechazaron la condicional por ese motivo. A mi criterio, yo voy a responder a mi criterio, obviamente, a mi criterio no. Más si tiene un dictamen viable y demás, a mi criterio yo, esas cuestiones, yo rara vez las valoro por sí sola, por ser solamente esa, por falta de cupo negativamente no. Yo no. Hay otros jueces que sí, por supuesto, en el caso que contaba él. Por esto que te decía, por esto que yo te decía, por el hecho de que él quiere trabajar, es el Estado el que debe darle el trabajo. Yo no me lo puedo salir a buscar adentro de la cárcel. Che, ¿qué puedo hacer acá, jefe? ¿Puedo hacer algo acá? Es el Estado el que te tiene que dar el trabajo. No hay cupo, no es culpa tuya que que el Estado no tenga cupo. ¿Mm? Leandro, mira, ahí estoy viendo, dice alguien, el problema puntual es la puntuación general, conflicto con los reclusos, no sé bien, por ahí quedó medio mal formulada la pregunta, pero me imagino que cuando vos hablabas de la valoración esta que se hace trimestralmente de la persona, cuando está privada de la libertad, bueno, la puntuación, ¿qué puntaje obtiene? ¿No? Esto del orden ascendente del puntaje en vez del descendente. Sí. El puntaje está, digamos, el puntaje de conducta, en realidad, está determinado en la ley. Si no me equivoco, hay 5 categorías de puntaje que vos tenés. El puntaje va de 0 a 10, o de 10 a 0, como quieran, en el cual 9 y 10 son conducta ejemplar, 7 y 8 muy buena, 5 o 6 buena, 3, 4 regular, 2, 1 mala y 0 muy pésima. Eso es, digamos, y eso no es automático tampoco, y tiene que ver la puntuación de las personas que están privadas de libertad con ese tratamiento penitenciario y con la extensión de la condena. ¿Se entiende? Porque yo, si tengo una condena de 10 años, en 2 años podría tener conducta ejemplar 10, con concepto bueno, que es lo máximo que se puede alcanzar. Pero muchas veces aquellos no les van subiendo, los van, como la autoridad administrativa va administrando ese lapso para que lleguen a tener esa conducta al momento de, pongámosle, mitad de la condena, que es a través del cual se cumpliría el primer requisito temporal para el primer beneficio, que serían las salidas transitorias. Pero yo no sé no lo veo como un problema la puntuación de las personas que están privadas de libertad. Ahora, si la puntuación es, digamos, si vos sos una persona que sos conflictiva, te peleás todo el tiempo y demás, obviamente que la puntuación va a ser un problema, porque vas a estar sancionado permanentemente, sanción tras sanción, entonces la sanción de este trimestre me va a repercutir en el otro. Y si yo voy acumulando, o sea, se me pueden bajar varios puntos de sanción que, como siempre, bajar es más fácil que subir. Lo difícil no es
Lo difícil no es llegar a 10, como yo le digo a veces a los chicos, sino es mantenerlo. No es fácil en una cárcel mantener un puntaje de 10 ejemplar. Claramente. Acá hay otra pregunta, que dice, Sofía pregunta, buenas tardes, pregunta puntual. Solicité reducción por estímulo educativo con dictamen favorable del fiscal y tengo pendiente descargo por sanción disciplinaria. ¿Cuánto puede afectar a la solicitud? De estímulo educativo, no, quiero decir dos cosas en esto. La ley 12256, que regula, digamos, la ejecución en la provincia de Buenos Aires, no habla de estímulo educativo. La ley 12256 habla de recompensa, que no es lo mismo que el estímulo educativo. La recompensa se usa muy poco, está muy cuestionada dentro de la provincia de Buenos Aires y tiene que tener una serie de requisitos que son casi imposibles, y en este caso no lo cumpliría, para restarle al vencimiento de la pena. ¿Se entiende lo que digo? Se le resta al vencimiento de la pena. Eso no es la pregunta, pero lo tengo que decir. Donde está verdaderamente el estímulo educativo es en la 24660. En la ley nacional, a través del artículo 140 y demás. Y yo creo que no debería influenciar esta apelación de la sanción disciplinaria, porque si no recuerdo mal, la conducta no exige como requisito para el estímulo educativo, para conceder el estímulo educativo o la rebaja por estímulo educativo, tener una conducta determinada. ¿Entiendes? O sea, no debería influenciar, digamos, que esa sanción que la autora tiene apelada, o un proceso no debería influenciar negativamente en la resolución de estímulo educativo. Esto, insisto, son siempre criterios que yo aplicaría. No digo que todos tengamos el mismo criterio. Eso es importante aclarar. Claramente. Sí. No, ahí dice, los reclusos nunca están de acuerdo, supongo que con la puntuación que reciben generando continuos incidentes por apelaciones, dice alguien ahí, Walter Oscar Túbaro, sí. No, voy a disentir con Walter, porque yo la verdad que no hay muchos inconvenientes con la puntuación. Y por lo menos, ni siquiera no lo digo solamente de los internos, ni siquiera de los defensores, de las defensas. Digamos, no tenemos muchos cuestionamientos de las calificaciones trimestrales de los internos. Yo no sé si es por desconocimiento de los internos o, digamos, pero no hay muchas, lo que sí, quizás como veía así en el sistema federal, quizás sí haya muchas más. Ahí sí, porque está como más aceitado el sistema, y los defensores que son especializados y demás en la ejecución, y hay muchos, atacan mucho esas calificaciones y apelan. Por esto que les digo que en el sistema federal hoy por hoy es más restrictivo que el nuestro. Si no tenés calificación 10 no vas a ningún lado. Entonces, por eso también debe ser que en el sistema federal está mucho más ávido de las recalificaciones. Leandro, te hago una consulta. ¿Qué pasa con las calificaciones cuando te cambian de unidad? No, las calificaciones no te pueden bajar la calificación porque te cambian de unidad. O sea, suena como loco, pero no. Uno es una persona, y el servicio penitenciario es uno, porque no es que vos vas a tener una calificación por estar en Sierra Chica y otra por estar en Varela. La calificación es de la administración penitenciaria, ¿no? Mantenés vos la calificación. Ahora, si vos ese llegás, es el concepto y conducta. Si vos llegás sí, lo que suelen hacer las unidades, que está pésimo, que está muy mal, es que cuando viene un interno de otra unidad, dicen que está en observación. Entonces yo le digo, ¿en observación qué? Si tu colega, o sea, tu mismo ente, que es el servicio penitenciario, me dijo que cuando estaba en la unidad 42 de Varela, tenía conducta muy buena 8, y acá está en observación. ¿Qué estás observando? Es la pregunta. No estás observando nada.
Pero bueno, suelen contestar eso y yo tomo, cuando hay que resolver, yo tomo si me contestan eso, yo tomo la calificación que tenía al momento de irse de eso. Sí, lo mismo pasa con la pérdida del cupo para estudiar y demás, bueno, ¿no? Con todo esto de que también califican negativamente porque no estudia, porque perdió el cupo en la otra unidad y así. Digo, problemas de ejecución de la provincia de Buenos Aires, básicamente. No son nuestros, pero no son solo nuestros. No son solo nuestros. Muy bien, bueno, la desgracia compartida. Sí. Algunos tienen más, o sea, otros recursos materiales, quizás tienen las cárceles menos superpobladas, es otro problema que te da para hablar hacer otra charla, otro encuentro de Zoom de superpoblación carcelaria y demás, que está muy bueno visualizarlo y demás, pero no es nuestro solo el problema. Tenemos en cuenta que la provincia de Buenos Aires es el tercer, ¿cómo decirlo? Es el tercer estado de Latinoamérica que más cantidad de personas privadas de libertad tiene. México, San Pablo y la provincia de Buenos Aires. Sí, Buenos Aires. Estamos teniendo casi 50.000 personas privadas de libertad. Es un montón. Es un número muy grande, sí, ni hablar. Sí. No sé, seguimos charlamos, no sé qué. Había visto una pregunta que se me fue, no sé si la tienen. Yo veo acá que dice, la observación de un interno cuando se cambia de unidad es porque la calificación la realizan los agentes de la nueva unidad, pero me parece que es un poco lo que estabas diciendo recién. Sí. Sí, esto de la observación, pero en realidad la calificación no podría cambiar porque... Esa es la creencia, pero vos después, por ejemplo, ves los gráficos que te manda el servicio, donde una persona estuvo en tres unidades, y la calificación, por lo general, es exactamente la misma cuando pasa de un lado a otro. Esa es la creencia, pero no debería ser así. A no ser, digo, que la persona llegue, se pelee con otro preso, se pelee con otra persona privada de libertad y lo sancionen, ahí sí va a haber una baja de calificación. Pero por el traslado mismo no debería haber ni baja ni suma. Debería ser la misma calificación. La misma, sí. Sí. Que los traslados también terminan a veces siendo un problema, porque si vos estás cerca de algún beneficio y necesitas algún punto más y te trasladan, ese periodo que vos no vas a calificar, que van a ser 1 o 2 meses, se va a traducir en un trimestre, y a lo mejor te atrasa eso un trimestre más el beneficio. Claro. Sí, más apuntado a eso iba, al conflicto del traslado, cuando justo estás por acceder y de repente, ¿no? Sí, es conflictivo, por eso hay que, digo que el servicio es uno solo, y yo resuelvo con el guarismo anterior, guarismo de conducta y de concepto, aunque tenía el momento de irse. Si a mí no me informa que por qué le bajaron el conducto, que lo sancionaron y por eso le bajaron la conducta después de haber, digamos, hecho un proceso, la imposición de una sanción, a mí se me antoja. Uno tiene que tener determinadas características donde se deben respetar todos los derechos de defensa, absolutamente todos, en un proceso sancionatorio. Si le falta la fecha a la sanción, si le falta lo que dijo un testigo, si le falta la fecha, o si no hubo la entrevista con el director y demás, son todas nulas. Entonces, pues, la calificación, si yo declaro nula, va a seguir siendo la que tenía anteriormente a la imposición de la sanción. Acá tenés otra pregunta, dice, al régimen abierto solo se accede por la vía incidental y requiere autorización judicial, mientras que el semiabierto lo determina el servicio penitenciario. Está dividida en dos la pregunta. No, la primera parte es digamos, todo lo que yo decía, todo tiene contralor judicial, o sea, por el principio de judicialización. Eso dice el artículo, el régimen abierto es potestad del juez de ejecución concederlo, o sea, el servicio no lo puede conceder. El régimen semiabierto, ya sea amplio, que a vos te otorga la salida, sí es potestad del servicio penitenciario concederlo, pero yo, o cualquier juez de ejecución, obviamente que por el principio de judicialización lo puede conceder.
Si vos ves que hay un tipo que está 5 años, que está detenido de una pena de 7 y sigue estando en un régimen cerrado, con modalidad severa, y ha cumplido medianamente con sus objetivos, digamos, en un pedido de salida transitoria, vos podés incorporarlo en un régimen semiabierto amplio y concederle en la misma resolución la salida transitoria. Es potestad de más, pero uno lo puede realizar y lo puede hacer si se lo piden a uno. Después hay como una lucha interna que el servicio penitenciario no le gusta que nosotros o que le digamos que han hecho una cosa que se pasó, que faltó y demás. Entonces a veces demoran esas incorporaciones, demás. Imagino que no con mala intención, sino por el cúmulo de trabajo. Sí, ¿cuáles son los motivos para ordenar el traslado? Preguntan. Los motivos para ordenar el traslado, básicamente, hay varios. Uno es la falta de capacidad en la unidad. Otro es porque voy a decir una palabra que usan mucho los chicos que están privados de libertad, que son cachivaches. Cuando uno es un cachivache, la verdad es que en las unidades es problemático para todas las unidades. ¿Por qué? Pues porque ya estuvo por todas, o porque lo conocen y demás, y esa es una cuestión de pedidos constantes de aval de traslado, pero para que todos sepan, el servicio penitenciario en esto tiene dictado una resolución administrativa. Una resolución administrativa que es la 10, ahora se voy a decir, 1 del 2010, en el cual se establece cuáles son los criterios de alojamiento de las personas que están privadas de libertad. Entonces, y ahí vos vas a encontrar que para los procesados tienen que estar cerca del órgano de juicio. No debería ningún procesado estar lejos de su órgano de juicio. Y después, en lo que respecta a nosotros, establece cuáles serían las unidades de detención para aquellos condenados. Por ejemplo, nuestra jurisdicción, o sea, sería unidades ya nos vamos yendo un poco más lejos para aquellos que están condenados. Arrancamos en Alvear, Ampilleta, Sierra Chica, Barker, todas esas unidades del complejo centro. El campo. El campo, como dicen los chicos, está destinada a aquellas personas que están privadas de libertad ya con condena firme. Pero con la cuestión de que también se pueden alojar en la unidad 42 con la salvedad que cuando sean penas cortas o cuando ya estén cerca del final de la condena. Ahí en esos casos sí se pueden también alojar en unidades acá cercanas. Después, por lo general, no, y ese termina siendo un problema porque, digamos, uno de los requerimientos más asiduos en la ejecución es eso, los problemas que ocasiona el alojamiento de gente lejos. Lean, ahí tienes una pregunta muy buena, que es cómo se accede al legajo de conducta, o sea, cómo se accede al legajo de conducta, y si cuando un abogado o abogada es contactada por un preso o presa quiere acceder a algunos de estos beneficios, por ejemplo, la libertad condicional, cómo se accede al legajo, que sería en realidad cómo hacer la petición a la libertad condicional, me imagino. Al legajo no tiene acceso aquel que es ajeno al trámite, digamos, menos del servicio, y digamos, solamente se puede acceder o desde el servicio o desde un trámite judicial, y acceder, cuando uno hace una petición de libertad o de lo que sea, se accede a través de la intervención que le da el juzgado. O sea, uno cuando pone en conocimiento, digamos, de una defensa que inició un trámite de libertad, va a pedir los informes técnicos criminológicos, y una vez que recibe esos informes técnicos criminológicos, ahí le va a dar la intervención para que la defensa los evalúe, los tenga, los analice, plantee lo que quiera plantear. Pero antes no se pueden ver. Tenés otra pregunta que justo, valga la redundancia, es si corresponde plantear un habeas corpus, cuando deniegan reiteradamente las solicitudes de traslado. No, a mi criterio no. Yo considero que las cuestiones de traslado no son motivo para interponer habeas corpus.
por más que digamos, ese sistema de interposición de habeas corpus esté como muy generalizado y muy, ¿cómo decirlo? Y que interponen habeas corpus por cualquier cosa. En realidad, cuando más allá de los prejuicios que puede traer el traslado, no es motivo suficiente para la interposición del traslado. Porque, digamos, dentro de las cuestiones administrativas, también el servicio penitenciario tiene dictadas resoluciones referidas a esto. Por ejemplo, el famoso régimen de 7x60. Si a vos llevan a una persona lejos de su familia, ellos tienen derecho a cada 6 meses, o sea, cada 60 días, estar una semana, eso es el 7x60, alojado en una unidad cerca de su familia. Después, administrativamente, demora y demás, pero es costumbre interponer los habeas corpus por traslado, pero para mí no son procedentes, y yo siempre de eso le damos intervención a la defensa. Después también respecto de lo mismo, en el tema del traslado, la pregunta es si la cantidad de traslados que tiene un imputado es valorado, en el sentido de si es valorado negativamente o positivamente, o sea, si es valorado en cuanto a otorgar un beneficio. Si te fijas cuántos traslados tiene o no, si es un indicador. No me fijo, te vas a dar cuenta, uno que trabaja con esto se da cuenta solo, porque por lo general, insisto, con esto si hay muchos traslados, es porque es una persona que es generalmente problemática, no ha sabido adaptarse a ningún régimen, o se ha peleado con todos, o tiene problemas en todas las unidades. Entonces, probablemente la nota de concepto ni de conducta nunca le va a llegar, porque va a estar en la famosa calecita, nunca va a poder hacer pie en un lugar, entonces nunca va a poder mejorar sus calificaciones. Entonces, no me fijo en eso, pero terminás chequeándolo a través de la nota de conducta y concepto, que seguramente va a ser mala si ha estado en muchas unidades, traslado tras traslado. Sí, acá por ahí es Gabriel Cariol el que está haciendo la pregunta, tal vez puede reformularla porque dice el supuesto de que en realidad el imputado o la imputada es asistida por la defensa pública, y en la etapa de ejecución contacta a un abogado particular a los fines específicos de obtener algún beneficio, ¿no? No sé, supongo asistida, condicional, las salidas transitorias, no sé. Ahí... No sé si forma parte de la misma pregunta, si... Me parece, no sé si quiere Gabriel abrir el micrófono, me parece que se refiere a cómo el abogado puede acceder al legajo, ¿no? O sea, estando patrocinado por un defensor, y en esa etapa cambia por un abogado particular. Sí, es lo que decía recién. Él digamos, en épocas normales, vos te acercás al juzgado, traes la designación del interno con tu designación, aportás el bono de ley y demás, y directamente se hace la aceptación del cargo y se le da el legajo en el cual lo puede ver. En épocas de virtualidad, lo que hacemos es, cuando ya viene con un abogado, se presenta un abogado nuevo, lo que se hace es, en el primer despacho, se le da la intervención y se le manda copia, o sea, digitalmente, la sentencia, el cómputo de pena, y el primer despacho que uno hace en el juzgado, donde establece cuáles van a ser las pautas de la ejecución y cuáles son el tiempo en el cual va a poder gozar de determinados beneficios. Y después, de ahí, bueno, todos los planteos. Yo soy, digamos, muy proactivo de la defensa. A mí me gusta que la defensa sepa casi todo lo que se hace en el expediente, porque me parece que tiene que ser así, que tiene que saber absolutamente todo lo que se hace en el expediente. Entonces yo le doy mucha intervención a la defensa, sea oficial, sea particular. Leandro, ya que hablas de la defensa, tal vez sería bueno la incorporación de la víctima en el proceso de ejecución, hacer una referencia a eso, no sé si... Sí, es sumando a lo que vos dijiste la clase pasada, con la reforma de la 15232 de febrero de este año, la víctima fue incorporada expresamente, digamos, a la parte de ejecución, en el cual se la debe oír si ella quiere, se la puede oír. Nosotros lo que hacemos
es, una vez que ingresa el legajo, ¿no? Notificamos a la víctima, digamos, los tribunales que condenan, hoy por hoy tienen la obligación de contactar a la víctima, tienen la obligación, y cuando nos mandan el expediente a nosotros, nos tienen que informar domicilio, teléfono de la víctima, y si la víctima quiere ser notificada de todo lo que pasa en el proceso. Una vez que se recibe, digamos, eso, nosotros, quiera o no quiera, le mandamos la notificación de la parte de ejecución, que es básicamente lo mismo. Si quiere participar, en qué carácter, que tiene que aportar un domicilio electrónico, un número de teléfono y demás, y para el caso que venga positivamente, ese número, ese mail, ese número de teléfono se utiliza para contactarse con ella y decirle si quiere participar en el caso de que nosotros estemos tramitando una libertad condicional, una salida transitoria, así. Para el caso que quiera, se la escucha como se la escucha al interno previo a resolución. Ahí estoy mirando si hay alguna otra. ¿Qué pasa si te llega un expediente con un condenado donde se olvidaron de la víctima? Lo devuelvo. Siempre que el hecho sea después del 5 de febrero de este año, ¿no? Muy bien, perfecto. No, me parece que sé de dónde viene esa pregunta. No se me ocurre. A ver si hay alguna pregunta más. Adri, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Yo no me hago más preguntas. Si alguno quiere abrir el micrófono y preguntar algo más. Ah, ahí está. ¿Qué pasa cuando la víctima por violencia y o abuso sexual visita al interno? ¿No sería una contradicción? Preguntan. Sí, pero pasa más de lo que uno cree, y uno ahí debe, por lo menos en mi idea, trabajar interdisciplinariamente, con no solamente trabajar uno y con lo que pueda ayudar desde la unidad y demás, sino que tiene que haber como una red interdisciplinaria en la que tiene que participar el Ministerio de la Mujer, digamos, organismos propios de Avellaneda, de Lanús, de donde sea, que puedan intervenir en ese conflicto a fin de poder dilucidar, digamos, cuál ha sido la génesis del delito y si realmente esa conducta de la persona que ha sido víctima de un delito contra ella es realmente así, o quizás si hay otra cosa detrás. A veces el ir a visitarlo pasa no solamente por haberlo perdonado, sino por seguir recibiendo amenazas, miedo y demás. Sí. Dice, deberá tener vedada la visita, especialmente cuando los abusados son menores. No sé si es una afirmación o es una pregunta. Adri, ahí Diego. Schwamberg. Claro, afirmación, sí. Claro. Sí, afirmación, perfecto. Claro. No lo escuché, ¿qué dijo Diego? No, la afirmación es que deberá tener vedada la visita, especialmente cuando los abusados son menores. En un contexto de abuso, de condena por abuso, cuando las víctimas son menores. Sí, pero digo, la visita decide ella si quiere ir. No, o sea, él la puede proponer, digamos, la visita, pero la visita es quien decide ir o no. Hablando de visita, por Consulta. ahí... Bien. ¿Puede ser? Doc, le da la siguiente consulta. La pregunta va referida a cuando hay víctimas, que hay un condenado por abuso sexual contra el hijo, la hija especialmente, y esta persona va a visitar interno. Ya no depende de él, sino depende mucho de la madre que lo lleva, tal vez. A eso quiero apuntar yo. Del juzgado no debería salir la prohibición de visita, a eso voy. No, primero, digamos, lo tiene que llevar, si es menor, lo tiene que llevar la madre sí o sí, o quien autorice. Porque si pero que la madre lleve a la víctima, visitar al victimario, eso suena como medio raro. Sí, yo muchos casos no conozco, puede suceder, pero digamos la visita es una cuestión administrativa, no es una cuestión
que sea judicializable. A eso voy. O sea, yo no me puedo meter quién lo visita y quién no. Habrá que ver, para el caso de la unidad, si tiene alguna restricción o no tiene ninguna restricción, si se están violando alguna imposición y demás. Ahora, Habría que en ese caso habría que hacer intervenir el juzgado de familia. Exactamente, sí señor, a eso iba. Con intervención del juzgado de familia, a ver si hay algún impedimento al respecto. Perfecto. Yo lo que le iba a Leandro. proponer a Adriana, si no te parece mal, es como que nos quedamos a mitad de camino con lo que hemos hablado, porque nos falta hablar, que suena interesante, de las salidas transitorias, de las libertades y demás, con tiempo. No sé si quieren ahora, hablamos un ratito, pero si no, con tiempo, organizar quizá otra charlita y hablar de estas cuestiones, que me parece interesante y que a la gente se pueda enganchar. Como vos quieras, Leandro, a mí la verdad que me parece que, ahí está, el próximo martes, si quieren sí, la armamos para el próximo martes, cuando ustedes puedan. La verdad que lo estás explicando bárbaro, me encanta escucharte y sí, si da para más largo, quizás valga la pena hacer una clase especial. El próximo martes es 25, feriado. Ah, cierto, bueno, lo Pero planeamos está y bien. lo... El próximo sí, es el ¿están de 1 de acuerdo? junio. El próximo martes. Podemos hacerlo con Gaby, charlar, ella de lo que es la exhibición que ya explicó, pero digamos, y hablar de los institutos de las salidas, de las libertades y demás, porque está bueno y me parece, es una idea, no sé. No, me gusta la idea y me gusta nada, que sea ustedes que son de la zona, ¿no? De nuestro departamento, me parece súper interesante que podamos hablarlo más largo, así que si están de acuerdo, Sí, fijamos una fecha nueva para este tema. Da para Perfecto. mucho el tema. Dale, sí, bien. no hay problema, para el martes 1 de junio Perfecto, sería, ¿no? Dale. 16 horas también, ¿está bien? Igual, Martes. perfecto, sí. Ahí sería muy interesante una explicación sobre los diferentes beneficios. Mirá, para Andrea. Sí. Perfecto, dale, lo hacemos más largo. Mandame el título, Gaby, para hacer otro flyer y convocar dale. a quienes No hay más se quieran problema, sumar. Ahí hay una situación que, bueno, Leandro lo que está hablando, para reafirmar lo que venía diciendo Leandro, él está hablando de la pena que está privada, la persona que está privada de la libertad con condena firme, porque también a los beneficios, digamos, a mí no me gusta decirle beneficios, me gusta decir derechos, pero bueno, vamos a decir beneficios, acceden también las personas que están procesadas. Entonces ahí hay una diferencia que también incluso en las características que tiene el procesado respecto del condenado, ¿no? Leandro hablaba de que en realidad cuando justamente el efecto de una condena firme es la caída del principio de inocencia. En cambio, con el procesado, no, todo lo contrario, sigue plenamente vigente el principio de inocencia, con lo cual también hay algunas cuestiones que son distintas. Después también en el acceso a la libertad condicional, en penas menores a 3 años o de 3 años, o para arriba, digamos. Hay algunos también hitos que van modificando, si es reincidente o no. No sé si alguien había puesto algo de la reincidencia, la asistida en calidad de reincidente. Es un tema larguísimo, digo. Es el tema de ejecución, en realidad, ¿no? Me parece, más allá de que estaba muy bien toda la explicación del cambio de paradigma, porque realmente eso, bueno, esto de la resocialización, la finalidad de la pena, Lean, que decías vos, cómo se modificó a partir de esto toda la discusión que hay de la pena, de si es útil, si no es útil, si sirve. Y no, bueno, acá nosotros no importa, si es legal, es la resocialización, ya está. O sea, esa discusión se da en otro ámbito, no sé, Lean, vos que sos el exponente. No, sí, coincido, que el fin que se tiene que buscar, digamos, cuando el Estado mete preso a una persona es tratar de que cuando salga con las mismas herramientas que le da el propio Estado, pueda salir y tener esas herramientas para poder desarrollarse en sociedad y comprender qué es lo que está bien y qué es lo que no se debe hacer. Yo pregunto ahora tal vez, Lean, disculpame, pero para clarificar, porque sí está más bueno, si quieren hablar de los beneficios, por ahí podemos hablar desde los planteos, de cómo se deberían plantear, en qué oportunidad, cómo se hacen. Me parece más interesante desde esa perspectiva, tal vez que desde un marco muy teórico y demás,
sino bueno, ¿en qué momento puedes plantear la transitoria? ¿Quién la puede plantear? Perfecto. ¿Cómo está la Ningún ley problema. nacional? ¿Cómo está la ley provincial? ¿No? ¿Qué te parece, Ningún Leandro? problema. Ningún problema. Eso lo Me parece sometemos a genial. votación. Sí, Sí. me parece bien. Sí, Pero sí. tal vez ese punto, porque por ahí son abogados y es más interesante, bueno, a ver, ¿cuándo lo puedo plantear? Bueno, ahora puedes plantear esto, ¿no? Esas cuestiones más que son de ejercicio profesional, básicamente. Sí, Y ahí me parece- Cecilia lo está poniendo, lo que es de utilidad, ¿no? La verdad que está bueno. Claro, exacto, porque por ahí está a veces, tal vez lo que tratamos es de exponer un marco teórico porque no sabemos a quién le estamos dando estas charlas, con quién estamos charlando y qué interés tienen, pero claramente vamos directamente a la cuestión práctica de cuándo se puede plantear cada cosa, según sea procesado o condenado, y bueno, el 1 entonces de junio nos encontramos de Dale, vuelta acá a las dale. 16 horas, si les parece. Me parece fantástico. Perfecto, Dale, la dale. verdad que me encantó, chicos, estas charlas súper abiertas, me encantó, la participación de todos estuvo buenísima y me gusta que sigamos proponiendo cuestiones para Bien. seguir.